Vamos, 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 dice el jefe, y ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este búnker. Esa imagen espectacular. No, es la Libertador. Es llegando a los Caballitos de Marley, si no me equivoco. Los portones están como más acá. Bueno, claro, para arriba. Es la marcha universitaria, creo, ¿no? ¿Sí? Claro, es la Libertador para arriba, que es la Milosevic, perdón. Exacto. De Boulogne-sur-Mer. Vieron que en Mendoza te cambian los nombres de las calles cada 5 cuadras. Sí. Nunca una se puede buscar. Y hablando, nada que ver el dato de tirar, nada que ver, pero vos sabés que hay un orden completamente lógico vinculado a la vida de San Martín, desde la calle San Martín hasta Boulogne-sur-Mer. Ah, o sea que... Hay como una especie de cronología, España, es una cronología de su vida, y muere en Boulogne-sur-Mer. Él muere en Francia, en Boulogne-sur-Mer. Por eso ese es el orden de las calles. Bueno, si supiera la historia de San Martín, entonces me aprendería si primero es el 9 de julio, después está España. La sucesión de calles desde San Martín hasta Boulogne-sur-Mer está completamente marcada por la lógica de la vida de San Martín. Mira el dato que tiene. Granaderos, Paso de los Andes, pensalo un minuto y te vas a dar cuenta. Patricia Mendocina, Chile, Perú. Explícalo bien. Bueno, no, hoy, pero... un minuto antes de empezar el programa le digo al pibe, che, ¿por qué no hicimos una especial? Bueno, San Martín. Igual no divaguemos porque ya estás sentado acá. Ya estamos arrancando nuestro segundo bloque, que es Comunidad Organizada, tu nueva sección favorita, donde nos sentamos con compañeros y compañeras que están en distintos territorios, haciendo peronismo, haciendo comunidad, trabajando, construyendo. Y hoy tenemos de invitado al amigo y compañero, el Eduardo Mono Betancourt. Como me obviaron Martín, ¿eh? Eduardo Martín. Es Martín. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por venir. Estamos bien. Por supuesto. Bien. Podríamos hacer una pausa de nuestro mate para ir con el que tuyo. vos no cebes hoy. ¿Puede ser? No hay problema. Durante la... Mate medio de uruguayo, ¿no? Porque yo... Mate campo. Mate de campo. fuertecito. Fuerte. Ya me tomé uno, yo me adelanté. ¿Y por qué mate de campo? Porque el compañero es ingeniero agrónomo, es productor agropecuario, es empresario y es director del Observatorio Rural y Agropecuario de Mendoza, que es desde donde hoy entiendo que venís a contarnos un poco la tarea y el laburo que están haciendo ahí y en general en todo el sector productivo agropecuario, que sé que venís metiéndole firme. Y bueno, teníamos ganas de invitarte, de tener una charla más vinculada, si se quiere, a todo este tema, a todo este mundo, a la cuestión productiva en Mendoza, que sé que tenés mucho para decir ahí. Y sé que están haciendo cosas... Bueno, contanos un poquito también eso. ¿Qué estás haciendo hoy? Sabes un montón, pero nosotros no, Pigu. Claro, bueno, por eso. ¿Qué Que estás nos cuente haciendo hoy? todo. ¿Qué onda el observatorio? ¿En qué andás? Contanos un poquito. Bueno, observatorio. Bueno, es una herramienta que nosotros armamos en el año 2019, cuando veníamos trabajando en la legislatura. Ahí en ese momento aportábamos mucho en la banca de Marcelo Aparicio, se acordarán de él, y con quien trabajé muchas temáticas agropecuarias. Bueno, con un grupo de compañeros y compañeras decidimos avanzar ahí con justamente darle una entidad cuando surge esto de los foros productivos. No sé si se acuerdan los famosos foros productivos, esos que hacíamos en un momento de campaña, que fueron bastante lindos porque iban algo de 200, 300 productores por foro. Y justamente por ahí el atrayente de eso era las temáticas que veníamos trabajando, leyes como la de Cinturones Verdes, lo que fue la promoción de la agroecología en la provincia. Bueno, un montón de leyes que lamentablemente, porque el gobierno de turno es radical, muchas de ellas no salieron, digo, más allá de incluso apoyo... por ejemplo, el caso de los cinturones verdes tuvo apoyo de la FAO Argentina. Bueno, no salió porque una cuestión de que lo presentó una banca peronista y bueno, son las limitaciones a veces que hoy estamos teniendo a la hora de tener quizás buenas iniciativas legislativas hacia el sector, pero que bueno, si es de un color no le dan mucha importancia. Así que en base también un poco, encontrándonos con esa realidad, empezamos a darle letra a lo que para nosotros es la idea de lo que debería ser la ruralidad en la provincia de Mendoza, que tenemos una ruralidad bastante particular, una ruralidad con una identidad propia. Bueno, esto que yo les nombraba, un cinturón verde que es el segundo más importante del país, y que tiene particularidades que no se dan en ningún lugar del mundo, ¿no? Con la calidad de nuestro suelo, la particularidad de las zonas de transición entre lo urbano, entre lo rural, con mucha población, agroindustrial también, porque es algo que nos caracteriza en la provincia. Lo nuestro no es solo primario, sino que también es agroindustrial. Yo esto lo pongo en valor porque nuestro PBG en ese sentido es mucho más importante por ahí de lo que uno se le ocurre, y que a veces desde el peronismo tenemos que hacer una autocrítica en ese planteo de decir, che, pero el PBG o el PBI del agro es bajo. Bueno, porque se evalúa una sola cosa, digo, son mis discusiones también con los economistas. Contanos, Sí. contanos, el PBG
¿Qué? Producto ¿Qué es el PBG Bruto y Geográfico de cómo- la provincia. ¿Qué Que es si lo vos... que se produce, digamos? Como el Más o menos PBI la ganancia de provincial. lo que se Claro, produce. exactamente. Y vos ahí en realidad... Los que se robó Cristina, pero de acá. Claro, eso es PBI. acá sería un robo más provincial. Claro, un PBG. Tiene límite, estamos limitados por la provincia y son la forma de evaluar por ahí el producto geográfico, digamos, de una zona. Particularmente acá en Mendoza, lo que siempre uno ve que es el 9%, es lo que dan esos indicadores, pero la particularidad mendocina es que nosotros tenemos bodegas, galpones de empaque, entonces mucho de ese 9%, que también vamos a una realidad que a veces hay que asumirla, digo, es lo que medimos, es lo que podemos medir. Sabemos que el agro en la provincia tiene mucha informalidad, de hecho se calcula que casi la mitad es informal, sobre todo si hablamos del sector hortícola. Por ahí el sector vitivinícola está un poco más legislado, regularizado, porque bueno, tiene otras legislaciones y también tiene un instituto propio, ¿no? El Y otro INB. control, ¿no? Otro control, Otro otra control. importancia también, que bueno, se ha ido perdiendo también esa importancia. Hoy la realidad, por ejemplo, es que seguramente habrán escuchado que muchos de los viñedos se están perdiendo y se están transformando en chacras, porque bueno, están dando otros números y otras rentabilidades. Entonces, básicamente lo que yo digo es que hay que estudiarlo de manera integral al Producto Bruto Geográfico, incluso también al PBI a nivel nacional, porque se te escapan cosas con el sistema, digamos, tradicional, donde no haces enlace de cada una de las actividades. Y nosotros lo que siempre decimos es que más o menos, y que fue un dato del famoso instituto que se nos fue, el Instituto de Desarrollo Rural de la provincia, que básicamente hoy tenés una familia de 5 en la provincia, dependen del agro. Nosotros decimos que es una de 4, o ese es el dato que tenemos desde el observatorio, porque sumamos la parte agroindustrial y porque le sumamos también la parte del turismo, que te vincula también y comercio. Por decirlo muy sencillo, vos en el mercado cooperativo Guaymallén tenés 80 empresas de transporte que se dedican solo al traslado de frutas y hortalizas. Bueno, a veces nos falta, digo, esa información, integrarla y ver la importancia que tiene cuando perdemos una hectárea productiva, que no es solo que perdemos una hectárea de ese productor, sino toda la cadena. ¿Y en contra de qué otra actividad estamos perdiendo? ¿En contra de qué otra, o sea, frente a qué otra actividad económica, si es que esa es el motivo, ¿no? El agro o la ruralidad está perdiendo terreno. ¿Qué está copando a las tierras mendocinas en este momento? Bueno, son varios los factores y sobre todo en las zonas de transición tenés la discusión con el sector inmobiliario, ¿no? Nosotros tenemos una famosa ley de ordenamiento territorial con su supuesto plan de ordenamiento territorial Del que no 2009, se cumple. ¿no? Más o menos. 19 es el plan y la ley es del 2010. 2010. El 2010 te crea el plan que tenía que terminar en 2019 y bueno, lamentablemente muchos de los municipios, creo que Maipú fue el único que lo terminó en forma, la mayoría no lo terminó. Guaymallén, por ejemplo, termina en el 21. Lo que terminó pasando ahí es que justamente tuvimos un cambio de uso de suelo, donde antes había una lechuga, un tomate y tenés un barrio. Lo cual tampoco fue un proyecto exitoso, quizás fue omnibuló a muchos intendentes en su momento, porque vos si recorres Corralito, kilómetro 8, o te vas a las mismas zonas de Maipú o las Violetas, digamos, de la Valle, ves que muchos de esos barrios no están llenos, o sea, les está faltando hoy, y justamente con la problemática social que hay, la falta de inversión en la vivienda y demás, todos esos barrios han quedado a la mitad del desarrollo. Y justamente hemos perdido esas hectáreas en producción. ¿Qué hacían los productores? Terminaban vendiendo porque habían empezado a perder rentabilidad, que esa rentabilidad yo creo que desde el 2015 en adelante el productor no la recupera porque le empezaron a aumentar los costos, ¿no? Con esta discusión de los subsidios, si subsidios buenos, subsidios malos. Bueno, empezás a perder por ahí subsidios que te ayudan a poder pagar el agua, la luz, el gas, que muchas veces eso se usa para la producción. Datos que les tiro, ¿no? Tengo productores que asesoro que justamente a lo mejor en sus zonas no tienen el sistema de riego tradicional, sino que tienen que usar pozo y les están llegando boletas de 1 millón, 1,5 millones, digo, con esta quita de subsidio. Eso hace que pierdas rentabilidad y que justamente empieces a decir, bueno, ¿qué hago? Empiezo a producir menos, vendo, claro, que otro se encargue de esto, bueno, y justamente ahí es donde se pierden muchas de estos puestos de trabajo. ¿Qué de cierto tiene esta especie de, no sé, yo lo he escuchado muchas veces históricamente, que
que la matriz productiva agroindustrial es deficitaria en la provincia. Que Bueno, esa balanza, si querés, da negativa siempre. ¿Qué real es eso? yo creo que es falsa. No creo que sea real porque te sostiene y vamos también. Siempre hay que ver a veces no tanto el dato y el relato así, sino más bien lo que sucede en la calle. Y justamente estas zonas que yo les nombraba, si vos te vas a Colonia Segovia, Los Corralitos, fue una zona que no, lamentablemente, incluso tenemos que hacer una autocrítica cuando hubieron gobiernos compañeros, que no se armó un buen ordenamiento territorial. Y justamente galpones de empaque que hay en esa zona, se arrimaban gente a construir, ¿no? Ocupaban lotes y demás. ¿Por qué? Porque había trabajo, ¿sí? Pero después no se llevaron los servicios, entonces ahí es donde empieza esta discusión que vos estás dando, decir, che, no hubo un acompañamiento, en realidad hubo una actividad que creció, pero después faltó el acompañamiento público. Desde hace mucho tiempo, incluso al peronismo, le ha costado acompañar al sector agropecuario, agroindustrial, porque lo hemos dejado más, quizás por su capacidad, digamos, competitiva, hablando en términos de mercado, lo hemos dejado más solo. Y cuando ahora empiezan a ocurrir estos problemas donde decimos, che, la verdad que a muchos no les está dando los números, ¿no? Lo que está pasando en bodegas, lo que está pasando... Porque quizás llegamos tarde. Hoy lo que te pasa en vino es que el consumo es bajo, por una cuestión de que está cambiando, una cuestión de hábito, ha ganado lugares la cerveza. En algún momento el vino dejó de ser una bebida popular, digamos. En algún momento tomábamos hasta 90 litros por persona. Hoy andamos en orden de 16, 17 litros. Por persona, lo cual obviamente hace que repensés ese tipo de industria y donde digas, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, hoy ya no es un problema de producción, es un problema de venta, de comercialización. Y cuando te llega eso, te llega tarde. Entonces vos entraste a jugar tarde, que es lo que le suele pasar a veces al sector público. Y te puedo contar una anécdota que yo viví en el Congreso, que fuimos parte de una legislación para el tema de los insumos biológicos. Justamente los insumos biológicos hoy están siendo una herramienta tecnológica para bajar los costos en la producción primaria. Cuando yo hice la propuesta de empezar a trabajar esta legislación, ningún país de la región, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay, ni Perú, tenían leyes. Hoy ellos tienen ley y nosotros no. Las empresas que desarrollan esas tecnologías se están yendo del país. Claro. Bueno, tiene que ver con que justamente a veces nosotros no creamos las condiciones o no estamos, digamos, viendo esa película. Creo que justamente lo que le suele suceder al sector agroindustrial es que me parece que es el que tiene menos políticas públicas instaladas. Lo único que discutimos es si el tipo de cambio le sirve a un sector del campo argentino, que son los ojeros. Y después nos olvidamos que hacemos hortalizas, que hacemos frutas, que hacemos durazno en lata, digo, y un montón de productos que son los alimentos cotidianos. Y te quería preguntar también desde el observatorio y como organización de la ruralidad mendocina, ¿ustedes a qué se abocan? ¿Qué tareas se han dado? ¿Qué cosas han podido, como logros? Digo, nombraste un proyecto de ley, nombraste, o sea, como algunas participaciones con un espejo en las políticas públicas, más allá de que las condiciones de consenso para, bueno, sacar algunas leyes siempre, bueno, son más complejas que el trabajo que uno puede hacer desde lo sectorial. Pero ¿qué cosas ustedes están haciendo hoy? ¿A qué se están abocando? ¿Y qué experiencias más del territorio, digamos, o una experiencia del territorio que puedas contarnos que esté hoy en desarrollo, que nos dé un poco de alegría? La lombriz urbana, te están tirando el pie para que metas el chivo, boludo. Bueno, esa es la parte productiva, digamos. Algunos compañeros están trabajando ahí. Hay compañeros que están en otras áreas y siempre igual la idea del observatorio para nosotros fue un lugar más de materia gris, de pensamiento. Ajá. Pero desde hace ya 1 año y medio que justamente por andar por la zona y esto que les decía de los foros, hemos empezado a trabajar también con merenderos, digamos, porque a veces te lleva puesta la realidad, ¿no? Uno puede pensar algo y en un merendero te pidieron ayuda, fuimos y bueno, hoy estamos en lo que es el Cinturón Verde apadrinando 3 merenderos. Estamos justamente también trabajando el tema de darle diferentes esquemas, porque lo nuestro en la parte más privada sería decirle al productor que hay otras formas también de producir. Digo, hoy la agroecología, acercar, digamos, claro. Hoy para nosotros la agroecología es una gran herramienta, la venimos militando mucho, la venimos proponiendo no solo desde una cuestión legislativa o de propuestas de políticas públicas, sino también como una propuesta de sector privado. Es decir, bueno, mira, si vos optás
por esto, por cambiar algunos manejos tecnológicos, por tomar otro tipo de, digamos, de elementos, de insumo, hoy baja los costos. Claro. Y hoy como productor de ajo, que hoy me dedico, hago ajo agroecológico, hemos demostrado que se bajan los costos un 30, un 40%, y lo cual eso hace que sea vidriera también para sentarnos a discutir desde el sector productivo desde otro lado. Y es una sustitución de importaciones, corregime si estoy diciendo Tal una cual. boludez, pero la mayoría de sus insumos son importados en dólares. Exacto. O sea, es un doble ahorro, digamos. Y que ahí hay una discusión finita también a dar al modelo sojero, porque decimos sí traen los dólares, pero cuántos se van con muchos de los insumos con los cuales elaboran, digamos, o trabajan. Claro. Que también le pasa a la industria, ¿no? Porque las industrias nuestras son generalmente industrias intermedias o medias, entonces nos falta por ahí las que desarrollan los insumos estratégicos. De hecho, esa es una de las discusiones principales, no sé si de las principales, pero es uno de los ejes que discutíamos frente a la propuesta del RIGI. Cómo no se hace, o sea, el RIGI una de las cosas, de las tantas cosas que ordena dentro de la economía argentina Que tienen que ver con no, bueno, sí, que ordena o que suelta, es cierto, digamos, que suelta es toda la producción de conocimiento y tecnológica que se realiza a la hora de producir cualquier cosa o de extraer, en este caso, ¿no? Los minerales, digo, toda la tecnología que se desarrolla para la explotación, en el caso de las mineras, digo, no hay ninguna ley, ningún artículo, nada que diga, bueno, todo este conocimiento se queda acá, se acumula en Argentina y sobre eso también la Argentina construye una soberanía tal vez a futuro, digamos, en este contexto, que, bueno, nosotros somos también grandes desarrolladores de conocimiento, digamos, de tecnología, por nuestras universidades públicas, por el CONICET, digo, hay un montón de estructura estatal que, bueno, hoy está muy flaca y abandonada, desfinanciada, pero que tenemos una experiencia como país también en tratar de dar un paso más en la producción y que hoy con el RIGI se va para atrás, no solo en rifar nuestros recursos naturales, digamos, sino también en todo ese conocimiento que se va a aplicar en nuestra tierra, pero que se lo llevan, esto como decís, ¿no? No se puede, no sé si es transferencia tecnológica, tiene un nombre científico que no lo sé, porque no soy especialista en este tema, pero sí había estudiado esto, ¿no? Como, bueno, cómo la línea actual, digamos, nacional, es abandonar todo lo que sea soberanía en términos de la tecnología, en términos de los recursos, y cómo eso contra los planes territoriales, digamos, que conocemos a través de ustedes o a través de los compañeros que están organizados en la ruralidad, chocan directamente con ese plan económico. ¿Cómo están pensando la discusión en las mesas con los empresarios? O digo, ¿tienen acceso a poder dialogar, más allá de lo que escribiste de lo privado, como observatorio? ¿Ustedes se sientan con los productores y decir, che, estos datos del observatorio te pueden permitir, no sé, aliarte con 3 o 4 y hacer algo diferente, o resistir en alguna tierra? ¿Está permitiendo poder eso, como arraigar un poco más a los mendocinos productores a la tierra, o no hay o yo quiero creer que sí, pero no está sucediendo? No, sí, a ver, en nuestro caso, y volviendo un poco a nuestra, digamos, docencia en agroecología, que se podría decir que es lo más positivo y lo que hoy más nos junta, digamos, con productores y productoras. El resultado es positivo porque justamente con esos datos por ahí que vos nombrás, nosotros se los damos. Decimos, miren, si ustedes trabajan de esta forma van a empezar a bajar costos. Y una vez que empiezan a probar esa forma, bajan costos, se quedan. Y una vez que lograste que eso suceda, ya el diálogo con ellos empieza a ser distinto. Y empezás a generar otra afinidad con ese sector. Es un sector que tiene sus particularidades, sus lealtades también, y que justamente hemos logrado nosotros penetrar con una propuesta no solo de creación de proyectos públicos, sino con esto también de dar una alternativa privada. Y lo que por ahí cuesta, y te lo digo porque nosotros hacemos un poco esa transferencia que vos decís con la parte de la agroecología, lo que suele suceder con el sector público, que le ha costado hacer un poco esa transferencia y que el productor la adopte. Porque bueno, a veces ha costado generar, quizás el productor desconfía un poco a veces de la iniciativa pública, y a veces las iniciativas públicas no han estado tan de la mano en la necesidad concreta del productor. Pero vamos a un caso muy exitoso, el Silo Bolsa, digo, un invento público que le permitió al productor no quedar tan atado a el tema de los famosos acopiadores de grano. Hoy el productor puede defender mejor su grano, digamos, gracias al Silo Bolsa. Y especular con el tipo de cambio.
Por supuesto, hace lo mismo que hacía, nada más que ahora lo hace él. ¿Pueden explicar lo que Eso. acaban de decir? Las silobolsas son unas bolsas gigantes. Yo son las Ah. que veo desde el bondi, cuando vas viajando por el, Exacto, por el exacto. campo, Se ves una conserva- gilada blanca gigante. Ahí Exactamente. conservas los granos y haces que justamente los puedas mantener sin que se te echen a perder, digamos. O así, sea, a haces una donde inversión en grano, lo tenés ahí, no querés. pasa Lo nada. tenés guardado. Y cuando Sí. te conviene exportar, por el tipo de cambio, Que tampoco Abrí es la tanto, sílabos. que también hay que a veces hablarlo bien al tema, tampoco es tanto el productor, porque también ahí hay un Exacto. tema con el exportador, digamos, entonces entre productor y exportador, el productor a lo mejor le dice, che, necesito la plata, y el exportador le dice, pará que vamos a vender cuando nos Estoy conviene. especulando, discúlpame. No siempre es tan así, yo, digamos. justo te metiste ahí, yo quiero preguntarte, Sí. ¿cómo está, si tuvieras que armar un mapa muy simple, muy esquemático de cómo es el sector agropecuario en Mendoza hoy? O sea, ¿están a la cabeza las bodegas? ¿Cuáles son los sectores fuertes? ¿Cuáles son los sectores más concentrados? ¿Cómo se arma ese mapa, digamos, de la producción agroindustrial? Mira, vos hoy tenés más o menos en la parte primaria unos 36.000 productores más o menos, y ahí tenés que empezar a dividir entre vitivinícola, que tenés, me acuerdo los datos que hablábamos en el INB el año pasado, algo de 11.000 que están quedando. Quiero decir que en el 2015 eran 15.000, digamos, estamos perdiendo productores. Estamos hablando de productores productores vitivinícolas. vitivinícolas, la parte primaria. Ujú. En la parte hortícola vos tenés alrededor de 9.000, y lo que es frutales ahí también andás 9.000, 9.500. Estos datos a veces son medio espurios y difíciles de ver, porque muchas veces, sobre todo en la parte hortícola, vos ves que alguien que tiene 10 hectáreas le arrendó a otro, pero el nombre figura a esa persona, ¿no? En el agro volvemos a lo que decíamos, hace falta herramientas concretas que registren mejor, que podamos ser más precisos con los datos estadísticos. Por eso también un poco surge el observatorio. Pero tenemos un mundo bastante interesante y sobre todo que genera mucho trabajo. Hoy la horticultura en una hectárea te genera 4 puestos de trabajo. Si vos te vas al sector de los granos, pampa húmeda, o ese tipo de actividad, cada 500 hectáreas tenés un puesto de trabajo. Son cosas totalmente distintas, realidades totalmente diferentes, que hacen a nuestras particularidades y a que tengamos una cultura diferente, digamos, en la ruralidad. Lo que pasa es que yo creo que, quizás ibas por ahí, hay una cuestión también un poco de lobby del sector, digamos, de las bodegas, ¿no? Y por ahí se El ve... famoso lobby bodeguero. Sí, se ve un poco invisibilizado, porque bueno, de alguna manera ellos, en la parte buena de su lobby, logran atraer turismo, ¿no? Turismo internacional. Bueno, al otro sector, ¿qué le falta? Quizá un poco más de lobby. Hay grandes jugadores también, pero le falta un poco más de lobby, y nos falta también dar discusiones de cómo mejorar la exportación del sector agroindustrial. Algo muy simpático que sucede es que justamente Tunuyán, por ejemplo, era la capital de la manzana, ¿no? Ujú. Bueno, no hay más manzana casi, hay muy poquitas hectáreas, quedaron leña esas manzanas, y empezó a tener la industria sidrera problemas justamente de Claro. abastecimiento, porque ya no había más pera, no hay más manzana, disminuyó mucho. Y la sidra ha sido justamente, con este cambio de hábito de consumo a nivel internacional, una de las bebidas que más creció. Totalmente. Entonces, Ahora no- te la venden hasta en lata, ¿viste? bueno, y nosotros hicimos pelota. Entonces a veces nos está faltando esto, A veces nos metemos un tiro en el pie. Exactamente. Y bueno, ahí también es lo que nosotros, como proyecto peronista, también tenemos que discutir y decir, bueno, ¿a dónde están los compañeros, las compañeras que están viendo estas cosas para defender cuando haya que defenderlo y también apretar cuando haya que apretar, ¿no? Porque cuando les va bien también es necesario que ajustemos algunas cosas. Yo es una cosa que nada que ver igual. Yo, pero- perdón, te sí, interrumpo dale. porque el jefe me pide que pase el anuncio. Estamos con el Mono Te echó la Betancourt, culpa. compañero, ingeniero agrónomo, productor. No se hace cargo el jefe, En pero dale. nuestra tercera charla de comunidad organizada, esta sección. En minutos nomás va a estar Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ya se encuentra en nuestros estudios presente, así que quédense ahí, que este programa sigue hasta las 21 con de todo. Yo lo que quería decir es que hay una... Esto es nada que ver, como si estuviéramos tomando los mates que no estamos tomando, pero a ver si hay alguna punta que vos me puedas echar luz. Que es, ¿por qué? O sea, me indigna... Era como una consultoría popular agroecológica. No, el tema de la vitivinicultura, digo, hay
todos nos estamos dando cuenta que está lleno de brasileros, digamos. O sea, vamos a lo objetivo concreto de cualquier ciudadano a pie, que estamos viendo cómo en las bodegas está, todos los pibes y las pibas que trabajan, es una salida laboral, digamos, laborar en una bodega o laborar en gastronomía dentro de la provincia de Mendoza, dentro de lo que hay accesible para un joven que está estudiando o que está saliendo al mercado laboral. Bueno, la gastronomía es un punto importante en puesto de trabajo y en un montón de otras cuestiones que se vinculan con la producción del vitivinícola. Ahora, cómo esto que vos decís, de cómo los datos de consumo de vino han ido cambiando, y una cosa que hemos repetido muchas veces y que siempre nos preguntamos es por qué los vinos son más caros acá que, por ejemplo, en Buenos Aires, más allá del acuerdo con los chinos, que eso ya de medio que lo hemos dilucidado de a poco. Que todos verdad. los mendocinos nos preguntamos por qué los vinos que somos en nuestra tierra, o sea, es mi tierra, mi agua digo en el sentido más mendocino de la palabra, ¿no? Son nuestros recursos naturales explotados por un mendocino, un holandés o quien sea, produce un vino de una gama, de una escala, y de repente yo pago acá el vino 7,5 lucas y me voy a un chino en Buenos Aires y sale 4. Ese desequilibrio o esa cuestión más comercial, si se quiere, que como que nos hemos separado un poco de la identidad vitivinícola. Siento que está muy para el turismo, está todo armado para el turismo. Ese lobby ya se llevó a los que pagan en dólares o en cualquier otra moneda que no sea peso. Y nosotros no sé si nos estamos arraigando o si estamos continuando esa tradición mendocina de la vendimia. Digo, es algo que es muy parte de nuestra cultura. Y como eso lo vamos soltando a poco, ¿no? Como que va siendo algo muy de otros, el consumo de vino, Pero igual además de la cultura vitivinícola, digo, el defender la producción vitivinícola mendocina, digamos, como identidad, pero también desde lo económico. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿Cómo hacemos? yo creo que tocaste muchos puntos y vos vas Agarra el que quieras. Primero hay que entender la lógica comercial, ¿sí? Que no es sencilla, no es fácil y que hay muchas trampitas. Vos seguramente cuando dijiste que viste el vino acá un poquito más caro que en Buenos Aires es por el volumen, porque justamente muchas veces el intermediario, la lógica intermediaria es bastante perversa, y si vos sos bodeguero y tenés que vender y tenés que pagar sueldo y un montón de cosas, y viene alguien y te va a sacar, no sé, la mitad de la bodega en botellas de vino, le vas a hacer un descuento Un reprecio. que a una vinoteca que se va a llevar, no sé, 20 botellas. Una lógica básica de cualquier acuerdo comercial, digamos. Entonces ahí tiene que ver una cosa con el volumen. Y además te cuento otras cosas que suceden que justamente tiene que ver con esto de la idea del libre mercado y que no controlamos, y que uno de los proyectos que escribimos en algún momento fue el de hacer algo vinculado a lo que sucede en Europa, que es el comercio justo. Cuando vos ves que en la góndola hay una oferta de algún producto, la oferta la está pagando el productor, ¿sí? El supermercado no es que baja el precio. Después ellos cuando te van a liquidar, que te pagan con cheque y ellos siguen manteniendo la hora 12 con los cheques, porque los cheques son anuales, lo que suelen hacerte es justamente decir, che, mira, tuve que bajarle el precio porque si no, no salía tu producto. Y te tengo que pagar tanto. Entonces hay una lógica también donde, digo, la cadena no tiene reglas claras muchas veces, y a veces nos la agarramos con uno porque es el más cercano, digamos, decimos, che, muchacha, porque ¿Qué hijo de puta este no sé chino? qué. ¿Cómo va a tener las Bueno. perdices? La bodega, claro, la bodega diciendo, che, qué caro que sacó el vino la bodega, y en realidad no tiene Claro. nada que ver. El Entonces productor acá no tiene nada que ver. hay que dar una discusión porque no tenemos, que son las cosas que pasan en una idea de libertinaje, que es lo que la propuesta, digo, no hay precio de referencia, Claro. no tenés de dónde agarrarte, cada uno vende como puede, y justamente lo que nos pasa, y necesitamos, y en esto no es, esto es totalmente capitalista, digamos, necesitamos precio de referencia de las cosas, y justamente estamos perdiendo todas las herramientas. El IDR era uno que hacía tomaba sobre todo el tema de índice de precio de la feria de Guaymallén y otros lugares. Y bueno, y el vino tampoco lo tiene, si bien hay algo que hace la bolsa de comercio de Mendoza, también te pasa de que no hay una referencia clara. Entonces terminan vendiendo como pueden, como va saliendo, y después muchas veces, bueno, hace poquito salió el caso de un distribuidor de Santa Fe, Buenos Aires, que estafó a varias bodegas justamente porque se llevaba cantidad con cheques. Con esto que yo les digo, el rubro maneja mucho cheque. En momentos de estos, donde no hay plata, está muy cortada la cadena de pagos, son un peligro.
Entonces, justamente estafó a varias bodegas que no van a cobrar nada, digo, porque están los cheques sin fondo, seguro va en cana, pero después nadie se hace cargo. Claro. Bueno, tenemos un problema también en las cadenas de comercialización, que están muy monopolizadas. Claro. Entonces, al caer a la cadena supermercadista, ellos te ponen las reglas. Y si vos querés estar en ciertos lugares de la góndola, yo esto lo he visto, bueno, dejame una comisión mejor que la otra marca para que yo te Claro, y al exponga. comprar mayor volumen, ponen el precio ellos, digamos. Exacto, por eso era interesante en su momento la ley de góndolas, quizá incompleta en algunos aspectos, pero por lo menos te permitía decir, che, muéstrenme todo Ordenar. lo que tengan. Digo, Claro. después había que dar otras discusiones, pero era bueno tenerla y partir de ahí. Así que por ahí quizás es esto, ¿no? Nos pasa que hay que conocer mejor las cadenas de comercialización o entender mejor qué pasa antes quizás de agarrárnosla con el... De enojarme. Claro, exactamente. Claro, no hay que cargar directamente contra los que hacen el vino acá, digamos. Sí. Hay un par de intermediarios y un par de vivos en el medio que hacen alguna manganeta, digamos. Che, Monito, estamos medio cortina de tiempo. Nos gustaría obviamente seguir charlando mil cosas. Le doy Tengo el un montón último de a la preguntas liga. en la cabeza. Porque vos no le has pasado ninguno. Pino. ¿Cómo que no? Fui 1 y 1. Qué buen mate, boludo. Mate en campo. Espectacular. Muy rico el mate que nos trae el mono. Yo lo que propongo para estos últimos minutos, Mono, de este bloque es que vos nos compartas si te quedó algo por decir, Eso, si claro. querés conversar algo, si tenés alguna actividad por acá, si nos querés invitar a Yo comer te un tiro asado una de punta, campo. simplemente si querés la agarrás, si no, que es, bueno, ¿cuáles son los desafíos del peronismo para toda esta discusión? Que me parece que vos también, como compañero y que hemos compartido militancia muchos años, hace mucho tiempo, hay algunos comentarios en el chat un poco desubicados respecto a ese tema. No los vamos a leer. No los vamos a leer, así que sigan hateando porque no, se van a quedar ahí. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Bajarlo un poco más, o bajarlo no, o discutirlo más en esa clave, ¿no? Como, ¿qué ves que el peronismo le falta en esa discusión, digamos? ¿O qué puede hacer? Mira, yo creo que ha sido una discusión un poco dejada en segundo plano. Por lo menos es lo que hemos sentido los compañeros y las compañeras que estamos en este rubro, ¿no? Siempre ha quedado como una cuestión secundaria. Quizás puede ser por la falta de control que hay hacia el sector, quizás porque, bueno, no era más sencillo dar discusiones barriales o urbanas, pero en la ruralidad nos ha costado mucho encontrar ese debate. Pero después tenés el problema que te encontrás con el debate, que es el sector que elabora los alimentos. Entonces después queremos trabajar sobre la soberanía alimentaria, sobre la seguridad alimentaria, y no nos hemos ni arrimado al sector, digamos. Entonces, lo que hoy veo que quizás nos falta es un proyecto más claro, decir, si vamos a tener el peronismo en su momento lo tuvo, ¿no? Creó el YAPI, hubieron un montón de herramientas que permitían justamente que los productores sigan invirtiendo. Hoy un tema que es importante resolver, que es la inflación. ¿Por qué es muy sensible en el sector primario? ¿Y por qué me pasa a mí como productor de ajo? Porque yo cobro una vez al año, me pagan el ajo y con eso yo invierto el año que viene. Está. Y yo veo cómo se me va licuando la plata mes a mes. Claro. Digo, porque no es que me entra plata todos los meses. Uno proyecta según más o menos un índice de inflación y más. Venimos de hace mucho tiempo, digamos, con ese problema en el sector y cuando nos putean tienen razón, digo, porque pasó que en gobiernos nuestros tuvimos inflaciones muy altas y que esas inflaciones generan pobreza y que uno no tenga acceso a alimentos o a bienes, porque nosotros siempre hablamos del salto generacional, de un montón de cosas, que después, bueno, prometimos, ¿no? La heladera llena. Vuelve el asado. Bueno, y justamente todo eso que se prometió estaba vinculado con este sector. Y creo que nos faltaron políticas públicas, darle importancia, sentarnos a debatir. Quizás no nos bancamos a veces la puteada, decir, si no vamos, y hay que comérsela, digo, porque es Un así. poquito. Es así, y hay que sentarse a acordar y listo, digo, porque al final tenemos un problema que es entendible en algún punto, pero que le sigue pasando incluso a Milei, digo, nos peleamos con el que más dólares trae. Bueno, hay que acordar algo y otras nos vamos a seguir peleando, digo, pero por lo Total. menos 2 o 3 cositas vamos a tener que sentarnos. Y con el sector agroindustrial hay que proponerle que salga afuera. Eso no lo hicimos nunca. No hay que dejar de tener miedo a hablar de que hay que exportar. Digo, a veces ha aparecido en el peronismo como que ha sido malo. Y es fácil, por lo menos uno cree que es fácil, el tema de controlar el precio interno con la exportación, porque negocias cupo. Y listo, digo, no hay mucha más discusión, es lo que hizo Perón con el YAPI.
Y Nosotros nos quedamos con esta parte y el resto se exporta. satisfacer el mercado interno, aumentemos la producción, te doy los medios para hacerlo y después la exportación tiene exporta. otro precio. Primero los argentinos. Bueno, espectacular, muy novedosa para este programa, quiero decirte, Sí. esta temática. Te agradezco Sí. un montón este aporte de la ruralidad y sus problemas y todo lo que tiene que ver con nuestra economía y nuestro futuro, que también es la idea de este programa, es discutir un poco alguna perspectiva de futuro desde el peronismo, pero también desde la realidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mono, por venirte. Gracias a ustedes. Por supuesto que contás con el búnker siempre Por supuesto. para lo que ustedes necesiten y para Recién traernos- pasaba el Zócalo, exactamente. Muy bien ahí nuestra Bueno. producción, pero un timing tenemos. Claro, Por porque lo dijimos al principio de la nota, pero quizás algún distraído no lo escuchó. Sí, que Cerrando. es Así. el mono es nuestro auspiciante de la lombriz urbana, Exactamente. que se encuentra en este momento aquí. expresándose en la pantalla. Agradecemos también a la lombriz. Gracias, monito, de verdad, por venir. Y Gracias a usted. nada, cuando quieras, volvete. Bueno, Tenemos bueno. mucho para charlar. Ahí, mirá, hay más mate, así que Ah, Sí, hay espectacular. mate de campo. Mate para siempre. después podemos traer tortitas, esas cosas. Ah. Ya se vienen en otro bloque. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un corte muy chiquito, pero muy chiquito, y volvemos con nuestro último bloque de Peronismo a Cielo Abierto. Sí, sí, sí.